Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de Boro MV y en esta ocasión vamos a hablar de preguntas. Volvemos a la sección que, bueno, tantas alegrías ha dado en un pasado, tanto trabajo y que ha sido una manera de interactuar, yo creo que un poquito está desusada en en YouTube, ¿no? No creo que sea muy habitual. Pero nada, sin más, vamos a la entradilla, a la musiquita que compuso José GDF para el canal y continuamos. Bien, volvemos a la sección, como os decía antes. Y yo creo que sin más, vamos a dar paso a una de las preguntas. Y entre todas he escogido una de Alfredo Parrell, que es un amigo del canal que siempre ha tenido inquietud por esta sección y ha planteado temas hondos, de calado y muy interesantes, como lo son todos. Pero Alfredo siempre busca el tinte social, ¿no? El tinte humano de las cosas. Así que Alfredo, va por ti porque te lo tienes más que merecido. Y la pregunta dice así. Hola Boro, en primer lugar agradecerte tu esfuerzo por poner contenido más que interesante en el canal y agradecerte el esfuerzo que hacéis mucha gente en estos días complicados para que podamos hacer acopio de alimentos en los supermercados. A todos vosotros y a todos los que estáis trabajando, mi más sincero reconocimiento. Voy a ir por partes, porque creo que va a ser mejor. Alfredo, hay que hacerlo. Es decir, te agradezco y agradezco a todo el mundo que se acuerde de la gente que hemos estado trabajando, como yo digo, para que no falte de nada, ¿no? Y además, en algunos casos, os tengo que decir que de manera voluntaria. Y bueno, pues son días extraños, hay poco tráfico, se conduce muy bien porque hay muy poco tráfico, pero por otra parte hay muchos controles, hay muchas colas en muchos sitios, tanto de los propios controles como de la escasez de personal en algunos lugares. No es amable trabajar, alguna bronca he tenido que dar, dos grandes en concreto, acerca de, bueno, pues gente que no se ponía ningún tipo de protección en las tareas de carga y descarga. Y bueno, bien, esto es otro tema que probablemente se pueda tratar en otra ocasión, pero os puedo decir que a lo largo de toda España hay gente que no parece que se haya enterado mucho de qué va esto, ¿eh? Os lo puedo garantizar. Pero bueno, en fin, esto me imagino que ocurra lo que ocurra, siempre habrá gente de este tipo. Así que nada, pues muchas gracias por recordarlo y la verdad que han habido momentos complicados. Recordad que no se puede parar en todos sitios, que la restauración no está abierta en la carretera, ni en los polígonos, ni en ningún sitio, y bueno, hay que hacer acopio de comida, en fin, era un poco complicado, es un poco complicado trabajar en estos días, aunque ya se ha abierto un poquito la mano para los profesionales, pero bueno, poquito a poquito se han ido implementando medidas, como procede en una situación tan complicada y caótica como esta. Y bueno, sí, hay que reconocer que se están haciendo esfuerzos y poquito a poquito se va mejorando la cosa. Gracias, Alfredo. Bien, continúo. Mi pregunta es, con todo lo que está pasando en España desde el 14 de marzo por culpa del maldito bichito, ¿crees que habrá un antes y un después de esta pandemia? ¿Seremos capaces de valorar cosas que antes de todo esto ni se nos hubiera pasado por la cabeza? ¿Cuánto tiempo crees, hablando de economía y de creación de empleo, que tardaremos en llegar a los valores próximos a los de antes de esta especial situación? Muchas gracias y un saludo. Bien, vamos a ir por partes. ¿Crees que habrá un antes y un después de esta pandemia? Hombre, sin duda, sí, sí, va a haberlo, va a haberlo. ¿En qué sentido? Pues yo soy bastante escéptico en que el ser humano aprenda tan fácilmente de estas desgracias, ¿eh? Fíjate, en China, por ejemplo, las cosas han vuelto a su cauce habitual, sin ninguna trascendencia filosófica, sin ningún cambio social de importancia, ni nada de esto. Mi previsión es que esto nos olvidaremos de esto. Sí que es cierto que habrá una especie de reparos a las situaciones de proximidad. Habrá gente que, yo de hecho conozco gente que es
más proclive a guardar medidas de seguridad, ¿cómo se llama? El espacio interpersonal, mantenerlo. Y yo pienso que es muy posible de que veamos más actitudes como las asiáticas, en el sentido de, oye, si te encuentras enfermo, te pones tu mascarilla para no contaminar al resto, o piensas que puedes estar enfermo, ¿no? Allí eso se da, allí tienen muy claro que las mascarillas no son para contagiarse, sino para no contagiar, ¿de acuerdo? Exceptuando algunos modelos muy específicos y muy concretos, que no son los más habituales. Entonces, que el ánimo de la gente, que le entre un buenismo, que no, yo creo que no. Yo creo que volveremos a una situación en la que además soy un poquito más pesimista de lo que puedas oír por ahí, porque creo que con la situación económica que se va a plantear va a haber mucha competencia por los puestos de trabajo, creo que vamos a volver a los periodos duros de la crisis que empezó en el 2010. Estoy casi convencido. No creo que nos tengamos unos valores, de hecho de la ecología ni nos acordaremos. Recuerda que ahora mismo sí, alguna noticia está saliendo de que la naturaleza se abre paso. Tampoco hay que exagerar tanto, es decir, los animales tienen hambre y como no hay tanto tráfico, pues bajan a las orillas de la carretera a ver qué encuentran, como han hecho siempre hasta que pusieron vallas en muchas carreteras. No creo que la naturaleza se esté engullendo las ciudades precisamente, ¿de acuerdo? Se ven cosas pintorescas, como animales que nunca habías visto por una ciudad, pero bueno, es normal. En el momento que vuelva al tráfico habitual, estos animales se replegarán y espero que no utilicen medidas más drásticas para que se replieguen. Y poco más, poco más. No estoy convencido de que no vamos a tener no sé, un cambio moral importante. De hecho, es posible que hasta sea peor, hasta que sea peor. Tú fíjate, con lo que ha ocurrido, con el tema de los alimentos, de los artículos de primera necesidad de limpieza, bueno, papel higiénico, servilletas, toallitas húmedas, geles, etcétera, 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 el egoísmo que supone el decir yo arramblo con todo lo que vea porque ya los demás que les den morcilla y a mí los demás me importan un pito. Esa es la actitud que se ha producido. Esa es la actitud que se ha producido. Y oye, si eso, antes de que se supiera que esto podía tener el calado que tiene, porque realmente al principio yo creo que nadie, pero ni en España, ni en Alemania, ni en Francia, ni en Hawái, tenían la sensación de que esto iba a ser tan duro. De hecho, la enfermedad sí que es cierto que en un primer momento se reportó que bueno, podría equipararse a una gripe. En muchos casos se equipara a una gripe. Los coronavirus no son algo nuevo, el resfriado es un coronavirus, o sea, que no se nos vaya la cabeza con esto. Por cierto, haré un vídeo muy chulo acerca de las primeras imágenes que se han tomado reales con microscopio electrónico del coronavirus, el SARS-CoV-2, creo que era. Bueno, no sé cómo se llama, es su nombre real. COVID-19 es la enfermedad que provoca, cuidado. Continuamos. Y comentas, ¿crees que habrá seremos capaces de valorar cosas que antes de todo esto ni se nos hubiera pasado por la cabeza? Insisto, Alfredo, creo que no. Creo que no. Creo que se nos va a olvidar muy pronto y después de un año de que va a haber una cosa que nos lo va a recordar permanentemente, que va a ser la crisis económica que se nos viene encima, pero en cuanto a cuestiones morales, estoy convencido de que no. Ha ocurrido así en las guerras, ha ocurrido así en muchas ocasiones con acontecimientos muy importantes. Así que no veo por qué puede haber un motivo para cambiar. Eso sí, tengo la sensación de que estas generaciones intermedias, estos chavales y chavalas de 15, 16, 18, por ahí, sí que van a tener una conciencia de que esto deberíamos de poder evitarlo.
El problema está que con el cambio climático también van a aflorar enfermedades y nos están avisando los epidemiólogos desde hace muchos años que van a aflorar enfermedades que ahora se dan en zonas tropicales y ahí hablamos de dengue, hablamos de malaria, hablamos de muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que pasado un tiempo, cuando nos volvamos a encontrar y podamos quedar en algún sitio, tomar una cerveza en un bar y todo esto, nos va a invadir una amistad desbordante que al cabo de unos meses pues encontrará los mismos obstáculos que tuvo antes de esta crisis médica, y volveremos a las andadas, estoy convencidísimo. Sí, es que no es que sea escéptico, es que soy mayor y ya he visto muchas cosas por ahí durante todos estos años y creo que, bueno, el ser humano, para bien o para mal, tiene sus miserias y no las va a poder, son muy intrínsecas a él mismo. Continuamos, Alfredo. ¿Cuánto tiempo crees, hablando de economía y de creación de empleo, que tardaremos en estar en valores próximos a los de antes de esta especial situación? No lo sé, y es algo que me preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ten en cuenta una cosa, llevamos desde... no llega a mediados de marzo con el país parado, Estamos a más de mediados de abril y continuamos con el país prácticamente parado, salvo este lunes que se comenzó con cierta actividad. Es algo que está costando mucho de mover. Este país es un país difícil. Hay una recentralización de servicios que ha chocado de frente con las comunidades autónomas y sus transferencias. Y eso es algo que va a levantar chispas. Y de hecho las ha levantado. No creo que hubiera sido necesario el tomar mandos únicos en las cosas. Sinceramente creo que no hubiera sido necesario. Creo que con el lanzamiento de directrices hubiera sido más que suficiente. Pero bueno, el caso es que se ha hecho así y ya está. Con esto quiero decir, tú fíjate, con la infrafinanciación que tenemos en nuestra comunidad autónoma, más el endeudamiento ocasionado por compra de material, por movimientos de, por ejemplo, el nuevo hospital que hay al lado del nuevo Hospital de la Fe, etcétera, 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 todo este tipo de cuestiones que son económicamente muy, muy penalizantes. Y aquí en la Comunidad Valenciana, jolín, vamos a tener problemas, ¿no? Y si los tenemos aquí, los vamos a tener en cualquier otra comunidad autónoma. Pero a nivel nacional, la que se nos viene es grande. De momento parece que Ursula von der Leyen ha dicho que, bueno, que lamenta que no se haya dado la ayuda a Italia. También ha comentado en alguna ocasión que económicamente la Unión Europea tiene que responder, porque si no, está en entredicho la propia Unión Europea. Esto yo no sé si va a traer un antes o un después político y económico en la Unión Europea, que yo creo que es donde se pueden dar los cambios más trascendentales. Desde luego la actitud de Alemania y Holanda es... mira, te voy a decir una cosa. Hasta cierto punto en algunas cuestiones se entiende, pero dada la circunstancia es momento de olvidar esas cosas. Claro, esta gente, y no lo estoy justificando, que no me parece bien, pero dice, bueno, aquí en estos países hemos estado con unas políticas económicas muy estrictas, muy avanzadas, con una previsión enorme sobre cualquier movimiento, etcétera, 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 mientras que los países del sur se endeudan y se endeudan y se endeudan. Parte de razón tienen, no lo vamos a negar. Pero bueno, dadas estas circunstancias, que esto ha sido un mulo, que el mulo es un personaje de la trilogía de las fundaciones de Isaac Asimov, que es una de mis obras favoritas, que no es nada del otro mundo, pero fue una de las obras que en mi juventud me volvió loco. Bien, ¿y qué es el mulo? Es un disruptor, un cisne negro, creo que se llama, o cisne blanco, en fin, no sé. Se le llama algo con lo que nadie cuenta y que es capaz de revolver una situación, ¿de acuerdo? Entonces, dadas estas circunstancias y dada la necesidad de endeudamiento en nuestros países, pues la Unión Europea tiene que reaccionar, porque es que si no lo hace,
En Italia están corriendo voces de que, bueno, como empiecen con préstamos de devoluciones imposibles y cuestiones de este tipo, y restricciones y todo esto, pues se está poniendo muy en duda el papel de la Unión Europea y la pertenencia a la Unión Europea. Por supuesto, todos los grupos más populistas, como es una inquietud que va a tener la gente, pues van a aprovecharlo y van a crear un efecto bola de nieve enorme. Yo creo que se nos viene una muy grande encima. Hay muchas empresas que han hecho ERTES. Bueno, iba a decirte algo, pero no te lo voy a decir. No te lo voy a decir porque no puedo probarlo. Pero bueno, se está produciendo también mucha picaresca en esto. Lo dejamos ahí, Y creo que va a haber una pérdida de condiciones laborales en este país. Por eso el gobierno, lo de subir el salario mínimo no es ninguna tontería. Lo del salario de la renta mínima universal tampoco es ninguna tontería, porque se va a quedar mucha gente por el camino. Se va o nos vamos a quedar. Esto en cualquier momento, incluida mi empresa, pega el cerrojazo y bueno, pues aquí nos hemos quedado, ¿no? Imagínate con la gente pues que ya no es que vea la jubilación cerca, pero que ya en sus últimos años de cotización se vea en estas dificultades, las pensiones luego van a ser más que miserables dados los cálculos que se hacen, que son muy conservadores. Así que sí, económicamente se nos viene muy grande, de muy difícil solución. ¿Cuándo se va a resolver? Yo espero que no sea una excusa permanente. Yo espero que sea una cuestión de que en un año o dos, hasta que todo se vuelva a estabilizar y tal. Pero mucho me temo que se va a aprovechar la circunstancia para, insisto, rebajar condiciones laborales y crear un mercado laboral muy competitivo, muy insano. Me da la sensación de que va a ser así. Ahora serían muy importantes, pero muy importante la labor de los sindicatos. Es precisamente ahora cuando hace falta, pero claro, a los sindicatos los propios trabajadores los hemos defenestrado. Bueno, ellos mismos también han hecho cositas suficientes, ¿no? Pero principalmente los trabajadores, hemos dejado de creer en ellos y son nuestros mediadores sociales, ¿eh? O sea que su papel debería de ser determinante, pero como en este país es de los pocos países del mundo que renegamos de quienes median y nos defienden, pues bueno, no sé, veremos cómo funciona. Al final, bueno, pues siempre lo habrás oído por ahí, tenemos lo que nos merecemos muchas veces, ¿no? A nivel político no lo preguntas, pero creo, sinceramente, mi vaticinio es que la presión va a ser insoportable. Lo está siendo ahora. Y me da la sensación de que cuando esta crisis pase un poquito y se reemprenda la actividad laboral y poco a poco se vaya empezando a funcionar o de alguna manera, la presión política va a ser brutal. Me da la sensación de que vamos a ver cosas bastante esperpénticas y bastante lamentables. Bueno, yo creo que se ha hecho lo que se ha podido, igual que en muchos otros países del entorno, en Europa, y que alguna parte de la oposición debería de hacérselo mirar, y tener generosidad. Y si no te llaman, llama tú. Y si te piden ayuda, no pongas condiciones. Es que no está la situación para eso. Pero bueno, esto como no lo preguntas, no lo trataremos aquí. Pero bueno, ya sabes que tengo esa forma de pensar. Así que nada, Alfredo, te agradezco mucho tu intervención y nada, poquito a poquito vamos a ir retomando esta sección como merece. Venga, muchas gracias y nos vemos en un siguiente audio o vídeo o lo que sea. Seguramente a partir de ahora van a ser todo vídeos. Ya lo comentaremos. Chao.